Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Esther Gutiérrez. Soy maestra de grado de Escuela 15, comandante Luis Piedrabuena de Almirante Brown. Tengo cargo titular en ambos turnos, turno mañana y turno tarde. Y Norma Mancilla, una mamá de la escuela y alumna del Instituto Superior de Formación Docente número 83, me propuso realizar esta entrevista en el contexto de estudio, ¿sí?, de la materia de campo de la práctica docente 2, de la profesora Beatriz Fernández. Así que le mando mis saludos a ella y a todos los compañeros docentes de la institución que puedan ver esta entrevista. Me presto para realizar la misma, dado que en algún momento también fui alumna, en mi caso en el Instituto Superior de Formación Docente número 18 de Lomas de Zamora, y allí me recibí en el año 2002, así que ya tengo bastantes años en carrera y en la práctica. Así que bueno, creo que me encuentro capacitada como para poder responderles estas preguntas que me mandaron en esta entrevista. La primera dice, ¿qué modelo de organización definió la escuela para este tiempo de vuelta a la presencialidad según opciones que establece el plan jurisdiccional de regreso seguro a clases presenciales? Bueno, el modelo es semipresencial, ¿sí? En el caso nuestro, se hizo previo reunión y acuerdos institucionales en cuanto a los espacios y todo lo que disponíamos en cuanto a recursos humanos también, y se decidió poder dividir cada sección en dos burbujas, ¿sí? Burbuja 1 y burbuja 2. Entonces los chicos asisten una semana a clase y la otra semana quedan en casa con tareas asignadas. Hasta ahora se lleva a cabo eso desde el 16 de junio del corriente año, cuando volvimos luego de la restricción que tuvimos desde el mes de abril. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se realiza la organización considerando los grupos de clases, las horas de áreas especiales y los ingresos y egresos a la institución escolar? Bueno, la organización se da, como les dije, dividido cada grado en dos burbujas. Por ahora, la cantidad de inscriptos nos permite realizar esta división, pero sabemos que de acuerdo a la cantidad de espacio que enmarca el plan jurisdiccional, no podemos tener un mayor conglomerado. Más de 16 chicos por grado no se puede tener, porque no estaríamos respetando las distancias. Así que en mi caso, que tengo un primer grado en el turno de la tarde muy numeroso con 32 alumnos, creo que soy la que más tiene alumnos, ¿no?, en una burbuja. Tengo 16 y 16, con una buena asistencia. El ingreso y el egreso es escalonado para que no haya tanto aglomeramiento en la entrada y en la salida. Así que es un escalonamiento de 5 minutos aproximadamente. Y bueno, cumpliendo todo el protocolo que sabemos, ¿no? Que es el tomar la temperatura, el alcohol, pisar un trapo con lavandina. Bueno, todo lo que están realizando en la gran mayoría de las escuelas siguiendo el protocolo. En cuanto a las horas especiales, los profesores las mantienen tal cual es su carga horaria, se respetó eso. En los días que ellos tenían asignados antes de lo que fue la restricción, así que lo cumplimentan en el día que ellos asisten.
Lo que sí, los módulos se redujeron, según el plan jurisdiccional, son bloques de 90 que no tienen que superar los 90 minutos y después tenemos un periodo de desinfección. Entonces, los directivos, junto con los docentes, acordaron los bloques, por ejemplo, 45 minutos, el primer bloque, el segundo bloque 40 minutos, 10 minutos de recreo, un tercer bloque de 40 y el último bloque de 45 minutos. Y de esa manera, por ejemplo, en el turno mañana, mi grado, cuarto A, está ingresando a las 9:55 y se retiran 11:55. Y el primer grado del turno de la tarde ingresa a la 1 y sale a las 4 de la tarde. Tenemos, digamos, sin alumnos, ¿no?, a cargo, aproximadamente 1 hora, pero descontémosle del tiempo que a veces nos quedan alumnos, ¿sí? O en el ingreso mismo a veces se dificulta por alguna situación, entonces hay algunos minutos que se descuentan también. Entonces no llegaríamos a cumplimentar 3 horas exactas. Después, con respecto a la siguiente pregunta, ¿no?, que dice, ¿los docentes disponen de algún horario sin estar frente a alumnos? Y sería ese intervalo que les digo de aproximadamente 60 minutos que los disponemos para mandar actividades, o cada docente se organiza de acuerdo a sus tiempos también, porque tenemos docentes que están en otras instituciones realizando otras tareas, otros cargos. Entonces no pueden estar al pendiente de la virtualidad, pero cada uno lo adecua a su manera. La cuestión es no tener descuidado a los alumnos que quedan en el hogar sin actividades. En mi caso, yo tomé la opción en esta vuelta de semipresencialidad de explicar las tareas durante esa semana. Les doy tareas similares para que puedan ser ellos autónomos e independientes al momento de realizarlas, y les entrego en una hoja impresa esas tareas, así todos las tienen y las van trabajando día a día según como yo se las marqué, de lunes a viernes, ¿sí? Respetando los horarios, los mismos horarios, los hábitos que tenemos en la presencialidad, ¿sí? Respetando que lunes y martes tenemos prácticas del lenguaje, miércoles matemática, jueves ciencias naturales y viernes ciencias sociales, siempre atravesado por prácticas del lenguaje. Después esos días también tienen otras actividades como biblioteca, tienen educación física, tienen segundo ciclo tiene inglés y danzas, ¿sí?, artística. Y primer grado tiene plástica. Así que sí o sí hay un estímulo, que sea inglés, sea educación física o sea artística, y sí o sí hay un área que pertenece a mí, ¿no?, que me pertenece a mí la responsabilidad de estar dictándola, ¿sí?, a la materia. ¿Cómo está organizado el tiempo de permanencia de los grupos? Bueno, creo que lo dije, ¿no?, que tenemos un bloque de 45 minutos, otro de 40, 10 minutos de recreo. El recreo también es escalonado, no salen todos juntos a la vez. Un bloque de 40 minutos y otro de 45 minutos. Así que son aproximadamente 3 horas de permanencia en la escuela. Esto se da también por los espacios que tenemos, porque es una escuela pequeña. Si tuviéramos espacios o aulas más amplias, más aireadas, otras condiciones, seguramente el horario se extendería. ¿Cómo es el vínculo de los docentes y la tecnología? Bueno, voy a hablar por experiencia propia primero. En el caso mío no fue tan complicado porque tengo 41 años
Desde la primaria tuve la suerte de tener computación. En secundaria también. Obviamente que va avanzando las tecnologías. Y después en el instituto tuvimos una materia específica que se refería a lo que son las nuevas tecnologías. Después hice cursos de capacitación, dispongo de dispositivos y bueno, el año pasado nos sorprendió toda esta situación, pero de a poco nos fuimos comprando dispositivos nuevos como para poder trabajar y fuimos explorando estas nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones y nuevas maneras de llegar a nuestros alumnos. Así que no fue difícil, realmente me amigué. Creo que se puede ver que me desenvuelvo bastante bien ante una grabación, una cámara, no tengo ningún problema y creo que es una característica que debe tener un docente, ¿no? El carisma, el poder pararse frente a una audiencia y poder intercambiar, no solamente dirigirse a la audiencia, sino poder tener este espacio de intercambio de ideas, estos conversatorios. Creo que fue una oportunidad como para poder mejorar en este campo. Después, en cuanto al resto de mis compañeros, puedo decir que la escuela tiene como fuerte, como baluarte esto, que la gran mayoría se puso la camiseta e hizo exactamente lo mismo. Tenemos un equipo directivo que se ha preocupado por lo pedagógico, se ha reunido con nosotros a través de Zoom, de Meet, semana a semana, que nos han orientado, guiado. Hubo mucho material que también mandó el ministerio, que lo aprovechamos por indicación también de nuestros directivos. Así que eso estuvo muy bien organizado y nadie presentó ninguna negativa ni queja al respecto, al contrario, nos apoyamos como equipo todos y nos fuimos ayudando. El que sabía grabar o narrar cuentos hizo videos de cuentos y los compartió con los compañeros. El que sabía editar videos para los actos escolares lo hizo. El que sabía hacer una encuesta en Google armó encuestas y explicó cómo hacerlo. No sé, estadísticas, planillas Excel, todo lo que fuera necesario lo fuimos compartiendo en grupos que armamos y realmente fue una tarea colaborativa, ¿no? Muy linda de trabajo en equipo. Todo esto fomentado por la directora y la vicedirectora, el equipo directivo que tenemos en la escuela. ¿La escuela cuenta con conexión a internet? Sí, la escuela cuenta. Creo que la mayoría de las escuelas cuentan con el servicio de internet. ¿Tienen disponibilidad de dispositivos para ello? Y la verdad que no, porque los dispositivos que fueron entregados, estamos hablando del año 2008 aproximadamente, ya son obsoletos. Tan solo que algunos nos compartieron, los directivos fueron sacados el año pasado en préstamo a los docentes que no poseían y se mandaron a limpiar, resetear, a ponerles aplicaciones más modernas. Bueno, fue una manera como de ayornar ese aparato, ese dispositivo, pero no son dispositivos nuevos ni hay cantidad para todos los docentes que somos de la escuela. Así que cada uno y cada una compró lo que pudo comprar de computadora o celular para poder trabajar. ¿Cuál fue y o es el vínculo de las familias y las tecnologías? Creo que esto fue a nivel general, ¿no? Nosotros lo hablamos desde el lugar de docentes, pero desde el lugar de padres, porque a mí me pasa, tengo hijos en diferentes niveles educativo, fue difícil, ¿no? Adaptarse. Creo que la casa es el contexto familiar, el lugar donde uno busca contención, afecto, cuidados, pero más allá de hacer alguna que otra tarea acompañando,
no era un espacio de escuela, escolarizado, ¿no? En su gran mayoría. Y esto se da en hábitos y se da en tiempo. Entonces fue muy complejo, ¿no? El tema de no cambio de roles, porque fue difícil también que los padres entendieran de que nosotros seguíamos trabajando y somos docentes. Que no quedó solamente la tarea de la práctica en mano de ellos. Pero bueno, creo, no sé, es un sentir poniéndome en la piel de madre, que fue mucha carga. Y fue difícil, no imposible, fue difícil. Desde la experiencia mía con mis grupos, la verdad que yo por lo menos hice estadística al respecto y hubo un 75% de respuesta favorable a tratar de mejorar, de también actualizar dispositivos, de trabajar a través del WhatsApp. Fue difícil, pero no imposible, como digo, y con muchas ganas y ánimos de ayudar a sus hijos y a sus hijas. Y como les dije en ese momento, los frutos se ven ahora, porque realmente me he encontrado con un cuarto grado que es un cuarto grado, no un cuarto grado que parece un tercer grado. Y renegué mucho, el año pasado fue difícil porque día a día estaba grabando videos, buscando temas, mandando fotos, mandando audios. Me compré un pizarrón también porque era difícil a veces también a través de fotos en una hoja mostrar algún tipo de explicación y sí o sí se necesitaba la pizarra. Así que bueno, fue no solamente un trabajo y un sacrificio en cuanto a las herramientas, sino también un desafío intelectual. Pero bueno, creo que si uno está en esta carrera, sabe que eso es lo que queremos transmitir a nuestros alumnos y alumnas, que se desafíen constantemente en la búsqueda de conocimiento y respuestas. Así que yo lo hice sin ningún problema, ¿sí? Y después, bueno, cuando me refiero al renegar, era el poder llegar con mis respuestas a través del WhatsApp, a veces hasta altas horas de la noche respondiendo, porque también había que considerar que había padres que seguían trabajando, eran esenciales y bueno, a altas horas de la noche respondiendo a alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, que vuelva a mandar la tarea, que se le había borrado el archivo. Bueno, así, situaciones así, miles. Pero valió la pena cada respuesta, el estar, el responder hasta altas horas de la noche, porque me han sorprendido gratamente mis alumnos y alumnas al ver que manejan los contenidos base que tenían que tener de tercer grado bien para poder realizar el cuarto. Y están con contenidos de cuarto. Así que en eso estoy contenta. Les dije de un 75%. Obviamente el resto presenta dificultades porque no pudieron mantener el ritmo, porque no todos tenían o disponían de dispositivos y no todos disponen quizás de materiales de lectura, aparte de los hábitos que hay que tener, como les decía, en cuanto a la organización del tiempo, del espacio y de los materiales, ¿sí? Eso es un aprendizaje también, y si no se hacía un hábito día a día, de un día para el otro no iba a suceder. Así que bueno, con ese porcentaje estamos trabajando en la actualidad, en la presencialidad, no solamente con los que van relativamente bien a la par, sino también con los chicos de riesgo pedagógico. Después, ¿de qué manera implementaron la planificación en este contexto? ¿Modificó los instrumentos y criterios de evaluación? Bueno, como les decía, el equipo directivo que tenemos realmente siempre viene trabajando ya hace años esta gestión
desde lo pedagógico en cuanto a trabajar con sus docentes, la planificación, la secuenciación. Así que después de tantos años creo que llegó el momento donde pudimos ver el horizonte, ¿no? Y no sobrecargarnos. ¿Por qué digo esto? Porque la planificación se tiene que ver como un mapa, ¿sí? Como una herramienta para el docente, como una guía y orientación, no como una carga que tenemos que cumplimentar, papeles inservibles que le entregamos a los directivos para que sean mostrados a los inspectores. No, grave error. La planificación tiene que ser la organización de los contenidos seleccionados, pero que son prescriptos del diseño curricular, para que nosotras podamos organizarlos primero en la planificación anual, en lo que sería la distribución anual de contenidos en todo el año, y después lo que sería el desglose o planificación mensual, bimestral, como ustedes quieren llamarlo o como ustedes quieran organizarlo según su trabajo o según la institución donde estén trabajando. Y allí va a estar en mayor detalle, ¿no? Todo lo que tiene que tener una planificación, desde los objetivos, contenidos, los modos de conocer, las situaciones de enseñanza, la bibliografía o los textos con título, con autores que se van a utilizar. También el módulo de inclusión, donde uno ponga realmente qué herramientas, qué va a utilizar como para llegar a los chicos en situación de riesgo pedagógico. Eso tiene que estar detallado y no solamente escrito, hay que utilizarlo, ¿sí? Los criterios de evaluación en base a los indicadores de avance, ¿sí? Tienen que estar construidos por el docente. La evaluación, que tiene que ser continua, una evaluación que no quede solamente en 2 palabras, ¿sí? No solamente poner de proceso, sino una evaluación donde haya un compromiso junto con el alumno de construir esos criterios, ¿sí? Esos objetivos a los cuales tenemos que llegar. Y si llegamos, ¿qué nos falta aún? Ese trabajo, aunque les parezca agotador, se ven los frutos. Después es maravilloso tenerlo organizado y ya es un mapeo que de tantos años, yo pasé por todos los grados, de primero a sexto grado, así que me pueden mencionar un contenido que yo les voy a decir en qué grado está marcado. ¿Sí? Eso lo hace la práctica, pero también una buena organización, porque no podemos sacar un manual e improvisar, ¿sí? Y eso creo que ustedes lo tienen que tener de base para toda su trayectoria de formación, como para cuando ingresen a una escuela donde quizás no estén bien organizados o haya malos hábitos, pero ustedes tengan esa base que va a ser el futuro para sus alumnos, ¿sí? Si los ven organizados a ustedes, ellos también se van a poder organizar. Y eso a la larga o a la corta se ve en las producciones que puedan realizar los chicos, en el crecimiento de ellos. Así que eso es algo primordial, la planificación. Aquí la directora lo que había indicado era poder seleccionar los contenidos prioritarios. Los contenidos prioritarios que fueron seleccionados de acuerdo a los maestros que pertenecíamos a esos mismos grados. Nos ubicaron en parejas pedagógicas, los de primero con los de primero, de segundo con segundo, y grupos de primer ciclo y segundo ciclo. Y de esa manera nos repartimos al momento de planificar en las materias donde quizás somos especialistas, porque en el caso mío, yo en este momento para mis 2 grados, por indicación,
estoy trabajando las 4 áreas, pero generalmente y en la normalidad mi especialidad es prácticas del lenguaje y ciencias sociales. Así que el año pasado planificamos de esa manera. Yo trabajaba con otra compañera en el área de prácticas del lenguaje y ciencias sociales y las otras compañeras estaban con ciencias naturales y matemática. Planificábamos de acuerdo a la heterogeneidad del grado. Esto quiere decir que teníamos un nivel de planificación y secuenciación para un grupo avanzado, una planificación y secuenciación para un grupo medio y una planificación y secuenciación para un grupo de riesgo o de alto riesgo, ¿sí? Niños que aún no estaban alfabetizados en segundo ciclo. Para ello realizamos configuraciones especiales y tomamos de todos los modos de conocer aquellos que indica el módulo de inclusión que se necesitan para que a los chicos les llegue y tengan diferentes entradas del conocimiento. Bueno, se realizó eso, utilizamos muchas imágenes, manejamos Word, PowerPoint, bueno, Publisher, diferentes apps como para poder y programas como para poder editar y armar nuestras propias secuenciaciones. Y también tomamos actividades, como les había dicho en un principio, de los cuadernillos del ministerio, que realmente que estaban también bastante buenos estos cuadernillos en las propuestas, pero quizás eran con muchísima carga horaria, como si fuera que trasladamos la escuela al hogar, ¿no? Y eso generó un choque. Entregar el cuadernillo así porque sí, ese primer mes, para que lo realizaran en un alto porcentaje, no lo pudieron realizar. Entonces ahí fue donde nos sentamos a nivel institucional con los directivos y decidimos hacer una selección de nuestras propias actividades y de actividades tomadas de esos cuadernillos, pero con cierta reducción o selección, porque veíamos que no había respuesta de poder realizarlo. A fin de año, en el caso de cuarto, por ejemplo, se les pudo entregar un cuadernillo y lo realizaron, pero llevó todo un proceso de un año. Entregarles ese cuadernillo a los 27 alumnos que tenía y que lo entregaran 5, fue distinto en noviembre entregar ese cuadernillo y que lo pudieran entregar completa las actividades 20 chicos, ¿sí? La verdad que fue un cambio muy importante, pero fueron hábitos que se trabajaron durante todo el año de restricción y pandemia. Modificó los instrumentos y criterios de evaluación. En mi caso, algunos sí. En cuanto a instrumentos, yo siempre utilicé rúbricas, pero bueno, tuvimos que especificar en este caso bien las rúbricas. Y para el que no sabe, las rúbricas son planillas donde uno coloca criterios y van marcando, según el caso de cada alumno, una valoración. Bueno, yo lo vengo realizando de antes para cada secuenciación o planificación que voy haciendo y en este caso lo pude realizar adaptándolo. Otras maneras que tuve de evaluar fue realizando encuestas, algunas sin que se dieran cuenta, haciendo videos. Ellos me hacían videos donde narraban, contaban algo a través de las videollamadas o de Zoom también, a través de juegos. Ellos no se daban cuenta, pero yo estaba trabajando lo que era el vocabulario, estaba trabajando la lectura, estábamos trabajando la escritura, bueno, diferentes aspectos, igual que en situaciones problemáticas en matemática que puedan resolver, interpretar datos, el poder plantear estrategias. Bueno, todo esto a través de la virtualidad, pero se pudo hacer y yo lo iba registrando. Entonces,
de esa manera pude dar una valoración. Yo sé que muchas escuelas en ese sentido se habían relajado y no llevaban registro, pero yo iba llevando un registro de lo virtual y también de lo que iba recibiendo. Todavía tengo las cajas del material y yo hice portafolios. Un portafolio es la selección de trabajitos de cada alumno, uno de inicio, uno intermedio y uno de cierre, como para después poder cotejar y ver la evolución, ¿no? De ese producto, de eso que pudieron realizar y lo que pudieron aprender y qué falta aún por aprender. Quizás lo que faltó es eso, el poder cotejarlo con ellos y decirle, bueno, ¿qué ves de todo esto? ¿Viste cómo escribías? Mira cómo vas, mira cómo terminaste, ¿qué te parece que hay que mejorar? Y poder construir ese criterio, ese objetivo para la próxima secuencia. Sí, quizás eso faltó, porque nos faltaba presencialidad, pero bueno, tengo la esperanza de poder realizar ese trabajo durante estos meses que me quedan, ¿sí? Los criterios de evaluación fueron de acuerdo a los contenidos prioritarios, ¿sí? Que fueron enviados el año pasado, alrededor del mes de octubre. Nosotros ya habíamos hecho una selección previa para la elaboración de nuestras planificaciones, pero bueno, enmarcado en eso también aparecía allí qué criterios teníamos que tener al momento de evaluar y considerar el bienio, ¿sí? 2020-2021, que finaliza ahora en diciembre. Así que eso lo mantenemos y bueno, está marcado en eso los criterios que tenemos de evaluación. Dice, ¿qué propuestas y estrategias han facilitado el acompañamiento de los alumnos para garantizar la continuidad pedagógica? Bueno, en el caso mío, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer Zoom con los papás y de tener algunas entrevistas en el momento de la entrega de mercadería. Hice también una encuesta a través de Google y había un alto porcentaje de pedido y solicitud de lo que yo les decía, el formato papel, pero que sea también considerada la tarea, ¿no? En reducción y no cantidades que ellos no pudieran manejar por los tiempos o por la falta del conocimiento que uno tiene como docente, como pedagogo, como didacta al momento de enseñar. Entonces, como dicen los papás, no tenemos esa paciencia que tienen ustedes. Y esto generaba mucho conflicto, a veces malestar y situaciones también de violencia. Eso los docentes no queremos que suceda en los hogares. Entonces, a través de ese pedido fue que se habló en estas primeras reuniones que tuvimos entre colegas junto con directivos y tomamos esta medida de poder seleccionar por áreas y en nuestra planificación esas actividades que se iban a mandar, las actividades para los chicos de situación de riesgo que estén bien configuradas, con imágenes, con textos intermedios, ¿sí? Con textos de completamiento, textos donde ellos completen las ideas, donde no requiera tanta producción de horas y horas de copiados y escrituras, sin sentido, porque a veces también uno como docente se daba cuenta que lo hacían los papás o las madres como para sacarse de encima la situación, sin saber que estaban perjudicando a sus hijos. Entonces, tomar esa decisión de ajustar aún más la secuencia y la adaptación para cada grupo, creo que fue un acierto muy importante de la escuela, ¿sí? A nivel trabajo en equipo, de poder llegar a ese acuerdo junto con las familias. Otro facilitador fue el WhatsApp. El WhatsApp, antes el docente lo consideraba realmente un enemigo, ¿no? Creo que desde arriba, ¿no? Desde la inspección, todos ordenaban, no, mientras menos contacto con los padres se tenga, mejor, hay que tener cuidado, mejor hacer un llamado y que no quede por escrito, bueno, mucho miedo sobre el WhatsApp.
En el caso mío, al saber utilizar la aplicación, a mí me facilitó muchísimo las cosas. Yo en la actualidad tengo grupos que los manejo yo, soy la administradora, está la directora, está viendo todo lo que yo digo, lo que pongo, lo que escribo. Y los padres solamente toman de ahí los comunicados, las tareas. Están cerrados, están manejados solamente por nosotras que somos las administradoras para evitar cualquier tipo de roce, opinión o malentendido. Y cualquier cosa por privado se comunican conmigo y me preguntan lo que necesiten preguntar. Siempre hay una respuesta por parte del docente, como así también por parte de los directivos. Zoom. Zoom también este año lo implementamos a partir de lo que fue abril. Y tuve, en mi caso, que este año tuve primer grado, una buena respuesta por parte de los papás. No todos tienen, pero han aprendido a descargarlo en el celular y fue un medio, como les decía antes, ¿no? En cuanto a poder evaluar directamente y más que nada primer grado, que trabajamos mucho la oralidad, poder verlos, ¿sí? Y poder trabajar con ellos es muy importante, ¿sí? Pareciera que no y que uno necesita volver a las antiguas prácticas de el aula y el pizarrón. Sí, obviamente que se necesita el estar en vivo y en directo con el alumno, pero también, como decía, ¿no? El poder hablar, tener esta facilidad de palabra, aumentar el vocabulario, la coherencia, la cohesión. eh, la verdad que es buenísimo. Yo tengo alumnos que me han mandado videos de primer grado contando una receta de cocina, mostrando cómo se hace el paso a paso. Y sabemos que eso lleva un montón de procesos, de organización, de funciones ejecutivas, un montón de cuestiones al momento de comunicar, ¿no? De la práctica misma del lenguaje, ¿sí? En vivo y en directo. Así que fue muy enriquecedor, ¿sí? Después, también otra cosa que estamos haciendo en la presencialidad para garantizar la continuidad pedagógica es trabajar en pareja pedagógica. Nosotros, por ejemplo, si yo estoy en clase y mi compañero tiene una hora especial, puede venir y disponer de a uno o dos alumnos que estén en situación de riesgo, llevarlos a biblioteca y trabajar también en biblioteca o con la bibliotecaria o la directora misma viene y retira a los niños y trabaja con ellos, lengua y matemática, ¿sí? Para tratar de ayudarlos en el proceso de aceleración de aprendizaje y también para la toma de probanzas, para saber en qué nivel se encuentra ese alumno y en base a eso poder realizar las próximas configuraciones que tenemos que hacer con ese alumno o alumna. ¿Cómo es el vínculo con la familia frente a los cambios suscitados en estos tiempos? Bueno, nosotros tenemos la suerte a nivel general de que es una comunidad muy buena, muy solidaria, tranquila y chiquita, porque la escuela, como les decía, es chica. Estamos incrementando la cantidad de alumnos desde el año pasado. En todo este contexto de la pandemia sabemos que hay crisis económica, siempre hubo crisis, pero bueno, esta es una crisis económica importante y hay muchos alumnos de escuela privada de alrededor que vinieron a inscribirse. Lo bueno es saber que los padres nos tienen en consideración y nos han recomendado y eso nos llena de orgullo a nosotras y nosotros, ¿no? Porque tenemos también compañeros, hay un maestro en la escuela. Estamos muy orgullosos porque este trabajo de hormiga, el trabajo colaborativo entre nosotros, el apoyarnos, el tratar de ver a la escuela avanzar, nos da gusto que nuestra mejor propaganda y publicidad sean nuestros alumnos y alumnas y las familias que nos eligen. Así que lo que sería esa comunicación con las familias, la verdad que es muy buena, es fluida y muy, muy comprensiva y de contención.
Son familias que saben que si necesitan de nuestra ayuda nos pueden venir y decir qué es lo que sucede, que le vamos a tratar de buscar una solución. Muy solidarias con las familias que son muy humildes, entre ellos mismos se ayudan y traen cosas a la escuela para donar a esas familias, y se ven los niños, porque son muy buenos compañeros, siempre se están conteniendo entre ellos y bueno, había una gran necesidad de la vuelta a la presencialidad por eso mismo. Así que puedo decir que frente a los cambios en estos tiempos, ese fuerte de la escuela nos mantuvo unidos y a flote ante toda esta situación. Fue un contexto excepcional, es histórico. Para ustedes como alumnos del profesorado es histórico. Eh, Ojalá no se repita, pero bueno, es la base de la formación y la preparación, así que todo es para bien y es aprendizaje. Mi deseo es que nunca se repita, pero bueno, si se llega a repetir, sabemos que contamos con dispositivos en lo que es el trabajo docente para poder mejorar y avanzar las trayectorias de nuestros alumnos. Y saber que trabajamos con trayectorias educativas diversas, en la diversidad, y que tenemos que estar preparados y preparadas para eso. Si queremos ser docentes, ¿no? Si ustedes quieren ser docentes, y yo digo queremos porque un docente se hace día a día en la búsqueda de conocimiento, de nuevos aprendizajes, de nuevas técnicas, de nuevas estrategias. Día a día aparecen cosas nuevas y así como los médicos se tienen que ir perfeccionando y aprendiendo y conociendo nuevos avances científicos, nosotros los docentes también tenemos que estar abiertos al cambio, a los procesos, abiertos al conocimiento, abiertos a seguir leyendo, pero también a poner en práctica, ¿sí? Y ahí vamos a poder ver qué aprendimos y conocimos y qué nos falta, ¿sí? Por conocer. Es un proceso continuo de metacognición. Así que bueno, los aliento a eso. Muchas gracias, Norma, por hacerme participar de esta entrevista. Espero que les sirva mis respuestas y les deseo lo mejor. Si no abandonen, sigan estudiando, sigan luchando, vale la pena ser docente, no solamente por el prestigio que da a nivel profesional, sino por lo vocacional y lo lindo. Y es una carrera que da mucha satisfacción, pero como toda carrera y vocación lleva su sacrificio y su amor, ¿sí? Yo por ahora lo vengo transitando bien, aspiro a más, no se queden solamente con un cargo base pensando en que no quieran tener mayor responsabilidad, al contrario, desafíense en tener mayor responsabilidad porque quizás tienen mucho conocimiento para brindarles a docentes y gente que quieren conocer aún más para trabajar para esos alumnos. Así que sigan superándose, sigan estudiando, concursen también el día de mañana por cargos directivos porque es un lindo trabajo también. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches.